Buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a tenerlas por aquí de nuevo y vamos a comenzar ahora una nueva serie. Buenos días. Hoy nos acompaña nuestra hermana, nuestra amiga Adriana. Buenos días, me da un gusto, es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. Espero sea de bendición lo que vamos a compartir. Claro que sí, va a ser de grande bendición. Como les comento, hoy vamos a comenzar una nueva serie, La sabiduría de Dios para nuestras vidas. ¿Quién quiere ser sabia? Yo primero. ¿Quién quiere entender el corazón de Dios? ¿Quién quiere discernir? ¿Quién quiere saber decidir? ¿Quién quiere hallar soluciones y quién quiere ser perfectas? Bueno, nos adelantamos. Todo eso nosotros queremos serlo y yo sé que tú también quieres serlo. El libro de Proverbios está puesto ahí en la Biblia para recibir dirección y luz en nuestro diario vivir. ¿Qué les parece si nos ponemos en manos de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre eterno. Te pedimos, Señor, rogamos, Señor, a ti que esta palabra sea de bendición, Señor, para cada una de estas mujeres que nos escuchan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, nunca nadie nos imaginamos tener días malos. Puede ser que en algunos momentos y con tantas noticias malas, entremos quizá en ciertos momentos en afanes, pero la realidad es que no sabemos a qué nos enfrentamos cada día. Cada día pues puede venir acompañado de algún mal, alguna situación difícil que pudiera venir. Entonces, en la Biblia habla de un hombre, Job, y su familia, mencionados ahí en la escritura, y ellos fueron arrasados en un día, fueron arrasados con muchísimos males, muchos males, muchos males. Yo creo que cuando nosotros estamos viviendo, nosotros pensamos muchas cosas buenas, anhelamos muchas cosas buenas, pero la realidad es que vivimos en un mundo donde hay mucha situación difícil que enfrentar, y Job y su familia les arrasó. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Job. Nosotras sí lo hemos leído y la verdad que al volverlo a leer y volverlo a leer, quedó escrito ahí como un ejemplo para nosotros de saber cómo una persona que tiene la sabiduría de Dios puede hacerle frente a los días malos o al día malo. Lo rescatable y lo precioso y valioso que se pudo obtener de esa situación fue lo que sostuvo a Job, la sabiduría. Él confió en la fidelidad de Dios y se mantuvo íntegro todo el tiempo. La respuesta de Job a tanta tragedia y opresión que él estaba viviendo por muchos días, su respuesta fue adoración y alabanza a Dios. Su sabiduría, la sabiduría de Dios le sostuvo, porque ni siquiera podemos decir que fue él, fue la sabiduría de Dios. Nuestro tema hoy, para que anoten, ya tienes tu Biblia, ya tienes tu cuaderno de notas. Bueno, el tema de hoy es: ¿de qué sirve ser sabia? Es una muy buena pregunta, porque a veces nosotros nos molesta mucho que toda la Biblia, han escuchado esa frase, ya vas a empezar, toda la Biblia. Pues toda la Biblia, porque todas las respuestas están ahí en la Biblia. Entonces, ¿de qué nos sirve ser sabias? A lo mejor dice, bueno, yo mejor agarro un curso, pago ese curso de superación personal, pago una terapia, me voy a un spa, me voy a un lugar para relajarme y todo eso, pero para enfrentar las situaciones, para vivir en esta vida se necesita la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7, vamos a abrir todas nuestras Biblias en Proverbios 1:7 y lo vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El comienzo del saber es el temor del Señor. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Son dos versiones que Adriana nos está leyendo, la Reina Valera 1960 y la otra versión que dice el comienzo. Todo tiene un comienzo. A lo mejor nosotras podemos decir, bueno, yo ya comencé, bueno, pues hay que seguir, pero vamos a definir qué es sabiduría, porque a veces nosotros nos quedamos nada más con una definición, en un plano, vaya, nada más.
pero cuando la palabra de Dios menciona la palabra sabiduría, se está refiriendo a conocimiento. Sí, el conocimiento, pero no solamente el conocimiento de cuántos libros tú puedes leer en toda tu vida, sino el conocer verdaderamente a Dios. Y Él pues solamente se da a conocer a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nada más. Y también podríamos nosotros definir la palabra sabiduría como entendimiento, porque no solamente es conocer, es entender. Y también se define como inteligencia porque hace accionar. Y también se define como saber. Entonces una persona que tiene estas cualidades, esas 4 cualidades, conocimiento, entendimiento, inteligencia y el saber, es una persona experta. Son 4 palabras que nos definen la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ese es el principio del verdadero saber, conocer a Dios, conocerle a Él como soberano, como bueno, como misericordioso. De muchas maneras nosotros podemos conocer a Dios. Tenemos un principio. Yo empecé una vez conociendo a Dios. Lo primero que yo conocí fue su misericordia y su paciencia. Y eso es algo que muchas veces no lo encontramos aquí en la tierra. No lo vamos a encontrar porque Él es la paciencia y Él es la sabiduría, es el amor, es la misericordia, y de esa manera Él se dio a conocer a mi vida. Es lo primero que yo entendí. Entonces, a veces acumulamos conocimiento, pero no entendemos. Esa es la realidad. Cuando no entendemos, ahí queda nada más aquí en la cabeza, pero no baja al corazón. Y la palabra tiene que estar aquí en la cabeza, pero tiene que bajar a nuestro corazón y se debe de notar. La sabiduría se da a conocer por sus obras. Entonces, la sabiduría es la riqueza más alta de aquellas que quieren ser ricas y que se afanan por enriquecerse. Quiero decirles que la sabiduría es la riqueza más alta que cualquier persona puede poseer. Es un regalo de Dios. Esa no se adquiere con dinero, con esfuerzo. Esa no se compara con nada, no se compara con nadie. No se puede comprar, no se puede adquirir con esfuerzos humanos. Así que esa es una sabiduría que proviene del cielo mismo, es la sabiduría de Dios. Proverbios 3, 13 y 18 nos hablan acerca de lo valioso que es la sabiduría. Dice Proverbio 3:13, feliz el hombre que halló sabiduría, el hombre que adquirió inteligencia. Proverbio 3:14, pues su adquisición más vale que la plata y más que el oro sus intereses. Proverbio 3:15, es más preciosa que las perlas y ninguna de tus joyas la iguala. Proverbios 3:16, largos días hay en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honor. El 3:17 dice, sus caminos son de delicias y todos sus senderos de paz. El 3:18, es árbol de vida para quien la alcanza, dichoso será quien la consiga. Nos define la sabiduría como algo bastante valioso y que hace dichosa a aquella persona que la posee, al que adquiere inteligencia. El que ha hallado la sabiduría es feliz. Entonces, si andas buscando la felicidad, si andas buscando la paz, si andas buscando ser una persona dichosa, bueno, pues necesitas la sabiduría de Dios. Vale más que el oro, más que la plata. Esa ni en los bancos, ni en Europa, ni en Suiza, ni en ninguna parte la vas a encontrar. Esa viene del reino de los cielos. Es un reino que vino a ofrecer Jesús a toda aquella persona que quiera abrir su corazón para obtener esta bendición. La misma sabiduría que tiene nombre se llama Jesús. Es su palabra que nos ofrece gratuitamente. Bueno, nadie puede ser sabio sin conocer al Señor. Estamos concluyendo entonces, porque el mismo salmista David dijo en su palabra, busqué al Señor. Entonces yo creo que ahí es la clave de cómo adquirir la sabiduría. Busqué. Él me respondió, dice, y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Entonces Él te está diciendo, es para ti también. Así es. No era nada más como para el rey David, porque a veces nosotros podemos pensar, es que él era un personaje
específico y por eso tuvo la bendición de tener una relación con Dios, ser sabio. No, dice, busqué al Señor. ¿Cómo puede rendir el corazón a alguien que no se conoce? ¿Qué fue lo primero que tú conociste de Dios, Adriana? Lo primero que conocí de Dios fue su amor, su gracia, su redención, su misericordia. En la más profunda necesidad de mi vida, clamé al Señor y Él respondió. Y aún hasta ahora, Él ha sido fiel conmigo, con mi familia. Y doy gracias a Dios por Qué eso. bueno, me da mucho gusto porque tuvo que haber un comienzo, un momento en que clamaste. ¿Nunca habías oído de Dios tú? Cuando era pequeña, a oídas, como dice Job, a oídas conocía de Él, pero no lo entendía. Como dices tú, no bajaba a mi corazón y no había esa transformación, ese perdón. Uh-huh. Pero cuando clamé y Él vino a mi vida, fue totalmente diferente. Conocí de Él. Experimentaste la dicha que dice la palabra de Dios, que experimentas dicha. Experimentaste paz. El gozo, la paz, y aún vive en mí. No fue en ese momento, sino que aún vive en mi vida y es inexplicable. No hay palabras para explicar el gozo que hay en mi vida por su perdón, por su redención, su amor tan grande. O sea, como hay tantos niños que escuchan ahorita la palabra de Dios y ahí va quedando la semilla, va quedando, hay esperanza para aquellas madres, para nosotras que no sé cuánto tengamos ahí, pero creo que la clave aquí es un momento de doblarse, ¿no? Así es. Porque si tú conocías desde niña, ¿a qué tiempo tú conociste del Señor? ¿Siendo adolescente o ya joven o ya casada, ya con hijos? Escuché del Señor de niña cuando iba a clases con vecinas uh-huh. que eran cristianas y me llevaban. Los sábados daban como escuelita bíblica y conocí y empecé a conocer. Y pues en el transcurso en las escuelas y en todo eso seguía conociendo, pero en realidad era un conocimiento como de la letra de la palabra. Uh-huh. Pero cuando rendí mi vida, que ya tenía tanta necesidad de Él, fue cuando Dios vino a mi vida y esa palabra que ya conocía se hizo realidad, porque antes solo estaba con conocimiento, pero cuando conocí de Él fue que Dios se dio a conocer plenamente, su amor fue real en mi vida. Lo que me llama la atención es que supiste a quién clamar. Así es. Supiste a quién clamar, y yo creo que esa es la parte donde el Salmo 34:5 dice, busqué al Señor. Y una de las cosas que nos puede mantener alejados de la sabiduría de Dios es que queremos buscar a Dios, pero por nuestros propios medios, de la manera que nosotros queremos, pero es como dice la Escritura, clamar con ese simple o con esa espontánea o sea, decirle como cuando vas y le pides la ayuda a alguien, literalmente vas con alguien que piensas que te va a ayudar. Así es. ¿Por qué uno no busca a Dios? Porque no piensas que te va a ayudar, piensas que no lo ves, que no está, pero ahí es donde empezamos a tener esa relación con Dios, con la verdadera sabiduría de Dios, porque si experimentaste todo esto que tú dices, la paz, el gozo, quiere decir que encontraste la sabiduría, porque son de los atributos que posee la sabiduría de Dios, paz y gozo en el espíritu, la vida misma. Entonces, Eclesiastés 2:13 nos dice, en conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor. Entonces vemos aquí otro de los principios, que es el temor a Dios para tener la sabiduría de Dios. Dice, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Entonces debe haber una disposición del corazón para recibir ese regalo de Dios. Escuchar a través de la Escritura, porque las mismas situaciones cuando nosotros vivimos, por ejemplo, esa experiencia que tú tuviste o mi experiencia, nos grita, busca a Dios. Yo recuerdo cuando quería tener no quería tener en realidad yo una relación con Dios. Yo quería tener una solución a una situación, y cuando fui a buscar el consejo con una persona que conocía de la palabra de Dios,
solo leyó y solo oró. Y me salí desilusionada y dije, esa persona no sabe, porque si supiera de Dios ya me hubiera dicho un consejo como algo mágico que me solucionara, pero en realidad la situación me estaba gritando, busca a Dios, no me busques a mí, busca a Dios. Y me estaba diciendo eso. Entonces, una de las cosas que gritaba es, escucha a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a pedir un consejo, fallamos muchas veces en querer oír. La verdad, nosotros a veces queremos inmediata solución. ¿Tú tuviste una inmediata solución en el momento que clamaste a Dios? No, fue al tiempo, pero supe que Dios había escuchado porque sentí esa paz. No fue inmediata, pero fue paso a paso. Claro. Y me tuve que someter también a su palabra. Sí, es como pasar la prueba, y hay quienes dicen, ay no, ya, Dios no me escuchó porque no hizo lo que quería yo que hiciera, y no escuchamos lo que Él nos está diciendo, porque muchas veces el escucharle nos confronta, nos está diciendo, estás pasando esto por esto. No en todos los casos, a veces es cuestión de que nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo donde la tragedia es parte de la vida, los problemas es parte de la vida, pero también cuando nosotros no conocemos a Dios podemos caer en la desesperación y no escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, tenemos que saber esperar en Dios, porque Él no solamente nos ayuda, sino nos lleva a un crecimiento, una madurez. Y yo lo puedo ejemplificar, por ejemplo, los jóvenes o los muchachitos, los niños, los niños, cuando les estás hablando y están todos, pero me pegó y que no sé qué, y me pegó y me dijo, y, espérate, a ver, quiero escucharte, no, pero hasta que no se aquietan, o sea, no puedes hablar con alguien en ese estado. Y Dios nos enseña también a que no le demos rienda suelta a las emociones, nos para que nos eduquemos y aprendamos a escuchar su voz. Aprendemos a escuchar su voz en la quietud. Y mientras estamos todos con la carga y la desesperación, pues no hay una manera de recibir. Es como cuando está una gente en shock. A mí no me ha pasado, espero que jamás a mí me pase, ni te pase a ti que te tengan que dar una cachetada. Y bueno, lo he visto en las películas, literal, yo nunca he visto que a alguien le den una cachetada para sacarlo de shock. Pero Jesús, Dios, no nos trata jamás de ninguna manera, nos hace daño, pero no es para hacer daño, creo eso. En realidad no sé si existe o nada más lo ven en las películas. Ubícate. Pero una manera de recibir la sabiduría de Dios es que nos aquietemos. Dios no nos va a hablar así como debemos aprender a escuchar y luego ubicar todas las cosas y decir, a ver, aquí estás tú, fíjate lo que estás haciendo y rectifica tus caminos. Y mira, yo me encargo de los demás, pero ahorita es contigo, ¿no? Pero esa es una manera que nosotros tenemos que aprender de esta conclusión del libro de Eclesiastés, que también es parte de la extensión del libro de Proverbios, porque es el mismo autor. Así es. Del sabio Salomón, que hasta la misma reina de Sabá fue a buscar y que le expuso situaciones bien difíciles para ver qué le respondía, y se quedaba admirada en las respuestas por tanta sabiduría que había, porque sabía solucionar situaciones, juicios de personas ajenos que ni siquiera él estaba involucrado, pero al escuchar esa sabiduría y el mismo Salomón extendió este libro de Eclesiastés como una manera de decir, la vida es vanidad, es una vanidad, tienes que aprender que dentro de todo el transcurso de nuestras vidas tenemos que saber escuchar a Dios, conocerle de la existencia de Dios, porque todo ese libro concluye diciendo, teme al Señor, observa sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y en la persona de Job podemos ver todo el libro y luego tener unos amigos ahí que lo estaban juzgando en un momento tan difícil. Entonces Job estuvo quieto, aún que no entendía. Job estuvo quieto, aunque le faltaba conocer a Dios, y su sabiduría pues estaba ahí, porque la sabiduría de Dios le trajo, en su momento le trajo la sanidad, la restauración, una gran recompensa, como trae a todos a quienes creen en Dios. Job 42:5 dice, lo que antes sabía de ti,
era lo que me habían contado. Su conocimiento y su adoración a Dios estaba basado en lo que él había oído de Dios. Entonces sí se vale que nosotros estemos comentando la palabra de Dios a todas ustedes, a nosotras, entre nosotras, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es de la palabra de Dios. Entonces él dijo, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. La dicha, la bendición, la paz, la sanidad, la restauración la experimentó al conocer verdaderamente a Dios. Entonces, ¿de qué sirve la sabiduría? Pregunto. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta que sí nos sirve bastante la sabiduría de Dios. ¿De qué sirve la sabiduría? La pregunta de nuestro tema, ¿de qué me sirve la sabiduría? Dice Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Veamos, simple es una persona crédula, alguien que todo se lo cree, todo lo que le dices se lo cree aún sin investigar. Vacilante, que duda si sí o no, fácil de engañar. Dice, porque está privada de razón y no ha recibido instrucción. Es un joven inexperto. Podría ser me imagino una crédula. Y dicen que esto va a pasar. Y dicen. Y con temores, porque ya le dijeron, pero no se preocupa por investigar, por ver. Todo lo que le dicen se lo cree. Entonces, aquí es donde le dice, le da sagacidad a los simples. La prudencia, dice que el que le da prudencia es la astucia, el conocimiento, la discreción. El conocimiento, este conocimiento es el que proviene de Dios y nos sirve para hacernos astutas en cuanto a discernir quién nos quiere hacer daño, qué nos podría pasar en una situación, preverla. Por ejemplo, en un simulacro de un temblor, ya sabemos qué hacer en un incendio o como madres, cualquier situación como madres. Sí, como cuando le dices a los hijos, mira, si tocan la puerta, no abras la puerta. Así es, puede ser tal persona, como puede ser, pero no puede ser, pero tienes que ser astuto. Entonces, la palabra, esto es lo que nos da sagacidad, nos da astucia. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Nos da discreción, que es la habilidad de formar proyectos eficaces y va acompañada de atribuciones de la sabiduría. Dice Romanos 3:5. Proverbios 3:5. Perdón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces decimos, sí, yo ya sé y ya lo he pasado de esta forma y así va a ser, pero todas las situaciones son diferentes. Puede ser que podamos, como dices, abrir la puerta o no abrirla. Puede ser una persona que sí, puede ser que no. Dice, no te fíes de ti mismo, mejor observa. Y dice, fíate del Señor, que Él es el que te va a dirigir. Siempre debemos de buscar la dirección del Señor con cualquier situación, aun cuando ya sepamos, no por nuestros medios, sino por la dirección del Señor. Definitivamente que nos sirve de mucho la sabiduría de Dios, buscar de la sabiduría de Dios. Yo creo que uno de los regalos más grandes que Dios ha provisto para todas es nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que sin Él nosotros no podemos llegar a conocer, pero ahí están sus brazos extendidos todo el tiempo para que nosotros podamos acercarnos. Y me imagino la serie esa de El Chapulín Colorado, cuando está la situación ahí, el peligro, y dicen, ¿quién podrá ayudarme? En realidad es muchísimo más de la fantasía de lo que nosotros vemos ahí, pero sí nos encontramos muchas veces en ese momento de decir, ¿quién podrá ayudarme? Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, viene a la mente la palabra. Viene en el momento, en el instante, la prudencia, el saber qué hacer, sí ayuda. Es como tú decías, un simulacro de un temblor, un simulacro de un incendio, pero también cuando nos dice el médico, sabe que si le pasa esto, haga esto.
como, ¿qué es esto? Haga ejercicio. Si le empiezan a doler las piernas es por falta de circulación, haga ejercicio. O sea, ya sabes qué hacer. Sí. Nos da risa, pero es la realidad. O sea, Como tú en el dices, caso ya. cuando quiere venir un derrame y ya sabemos qué hacer en ese momento, pero cuando no sabemos, trae complicaciones, pero cuando sabemos podemos parar o hacer menos el daño. Sí, de hecho, el enseñar, que es algo que, bueno, se lo recuerdo, por ejemplo, tener los números de emergencia a la mano y que los niños sepan, porque a mí me sucedió en una ocasión en un trabajo que iban a asaltar, y era mi un trabajo, era cajera, iban a asaltar el negocio y no supe qué hacer. Tenía como... Te bloqueaste. Sí, me bloqueé, me quedé así. Y entonces, gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios no pasó, pero el encargado me dice, ¿por qué no llamó? Y yo, ¿había que llamar? Sí, y me enseña un almanaque y tenía unas letritas chiquititas, aquí está el número, y yo, pues sí, ni sabía que si yo, no, en ese momento, si me hubiera dicho, creo, este es su trabajo, este es su área, hay un peligro, viene alguien y quiere asaltar, voltea este número, márquelo, sería lo primero que hubiera hecho. Y después dije, o sea, ¿por qué no? Nunca había estado yo en esa situación, no lo había experimentado, pero el mismo conocimiento te puede llevar. Lo mismo es en el matrimonio. O sea, ¿qué tienes que hacer? La palabra de Dios y su consejo está ahí, respeta, y tú te detienes de hacer algo indebido, pero el simple, el crédulo, por ejemplo, un mal consejo en un matrimonio, que veremos más después ese tema del matrimonio, pero que te dice, ¿sabes qué? Si no le laves la ropa, no le des de comer, no atiendas de ningún modo. Pero ¿qué dice Dios? Cuando no tienes el conocimiento de Dios, todo te crees y todo lo haces y agravas más las cosas, pero Dios nos libra definitivamente de la simpleza, de vivir una vida crédula, de estar creyendo en todo, de estar vacilando en todo, de ser fácil de engañar. Entonces, bueno, estuvo interesante nuestra introducción a ese tema y vamos a mirar muchos temas más interesantes. Ya llegó el fin de este devocional y bueno, vamos a empezar a terminar, hermanas, pero concluimos. No sé en esta mañana cómo te sientas tú como madre, como mujer, como hija, pero dice la palabra que aun cuando nos sintamos simples, como dice este proverbio, o inexpertas, dice que Dios puede hacernos prudentes, sabias, y si nos acercamos a su palabra, si nos acercamos a Él y ponemos por obra su palabra, dice Isaías 35:8, que el que anduviere por este camino, por más torpe o por más simple que sea, no se extraviará. Entonces ahí está la solución. Definitivamente. Ir de la mano de Dios es lo más sabio que podamos nosotros hacer, ya que nos enfrentamos a un mundo lleno de sorpresas peligrosas que sin duda algunas necesitamos mucha luz, la luz de Jesús para poder mirar. Conocer a Dios es lo más sabio que podemos llegar a hacer en esta vida, hermanas. Encontrar a Jesús y apoyarnos en su palabra, eso es de sabios. Que Dios las bendiga, nos vemos en la próxima y vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tema, Señor, que nos has dado, por este consejo tan interesante de buscar a Dios, temer a Dios, para ser apartadas del mal. Mi Dios, es algo, Señor, que muchas estamos necesitando. Yo te pido que cualquiera que esté a falta de sabiduría y esté clamando a ti, tú te des a conocer. Hay muchas que van a iniciar en este camino, Señor, y te pido que Jesús se haga real en cada corazón. Ayuda, Señor, alguna que esté falta de consejo, falta de orientación, alguna que esté pasando por temor, por peligro, tu Espíritu Santo se manifieste y traiga la palabra a la vida de todas, Señor. En tus manos nos ponemos y ponemos este devocional en tus manos, pidiéndote que tú nos ayudes cada día más. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios las bendiga a todas.